Hola amigos, mi nombre es Giovanni Guerrero de la empresa Tecnomex, experto en sistema de restaurantes, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el sector restaurantero: las mermas. Las mermas es uno de los problemas más comunes que me encuentro en los restaurantes. Los clientes no saben qué son las mermas ni saben cuantificarlas. Entonces vamos a andar un poco más en este tema el día de hoy. ¿Pero qué son las mermas? Son aquellas partes de un producto que no se utilizan para la elaboración de un platillo o una subreceta. Estas son partes sucias como la raíz, como la cáscara, como los huesos, como los tendones, de todos esos productos que utilizamos dentro de nuestra cocina. También puede ser una reducción de su volumen identificable, ¿sí?, dentro de un proceso para poder determinar cuál es el faltante del mismo y el costo total del producto. ¿Bien? Las mermas entonces son el desperdicio, todo aquello que nuestra cocina no utiliza para los procesos de elaboración de alimentos. Hablemos específicamente de los tipos de mermas. Hay varios tipos de mermas que podemos identificar dentro de la cocina de nuestro restaurante y vamos a hablar de ellas. La primera son las mermas naturales. Son aquellas mermas, ¿sí?, aquellas partes de los alimentos que no se ocupan dentro del proceso y se pierden de una manera natural, es decir, al momento de limpiar, de pelar, de picar, ¿sí?, al momento de extraer huesos, cáscaras, ¿sí?, semillas, nervios, piel, escamas, de todo ese tipo de alimentos. Esto va a generar que nuestro alimento traiga un peso inicial a la hora de adquirirlo, y cuando retiramos esos productos o esos sobrantes o esas mermas naturales, tenga un peso diferente, por lo tanto también tendrá un rendimiento diferente. Otro tipo de mermas son las mermas de cocción. Las mermas de cocción son aquellas mermas que se generan por el propio proceso de cocinar un alimento, es decir, a la hora de que hiervo, cuezo, frío, ¿sí?, alguno de los insumos, estos pierden peso o pierden alguna cantidad de materia que me hace desechar ese residuo. Por ejemplo, el pulpo es uno de los insumos más comunes con una merma elevada de cocción. Un pulpo merma casi el 50% a la hora de ser cocinado para servirlo al cliente. Otro tipo de merma que tenemos es la merma por descongelamiento, es decir, yo compro mis productos congelados y cuando los someto al proceso de descongelamiento pierden volumen. ¿Esto por qué? Por un proceso natural de la congelación que hace que las moléculas se expandan, y al momento en el que yo descongelo, esas moléculas vuelven a su tamaño original y me provoca una reducción. Esto es un tema muy común en la compra. Yo, si tengo un restaurante de mariscos, compro camarones o compro pescado por un volumen, por un peso específico, 2-3 kilos, pero a la hora que yo lo someto al proceso de descongelamiento, ese insumo pierde peso, por lo tanto pierde rendimiento, y es una merma que tengo que considerar como merma por descongelamiento. Otro tipo de merma es las mermas por desangrado. Esto es una merma muy típica de las carnes, ¿sí? Es una merma que en el proceso de la adquisición, la manipulación, el almacenamiento y el uso para la preparación va perdiendo jugos naturales propios del insumo y hace que pierda volumen. Por lo tanto, es lo que consideramos una merma por desangrado. Otro tipo de merma muy importante y que es muy común que los clientes no identifiquen es la merma de productos enlatados. Todos aquellos productos que yo adquiero en la presentación de lata normalmente traen un líquido, una conserva, ¿sí?, que se considera parte del peso neto, pero a la hora que yo la voy a utilizar para la preparación de los alimentos, ese líquido no se utiliza, ¿sí?, y se descuenta del peso original. Es decir, si yo compro una lata de chiles en vinagre, ¿sí?, que su rendimiento es 2 kilos, a la hora que yo lo ocupe para la preparación, al tirar la conserva,
su rendimiento puede ser 1 kilo 200 gramos. Casi todos los productos enlatados tienen una merma, ¿sí?, de esa naturaleza. Por lo tanto, es necesario identificar esa merma. Por último, vamos a hablar de las mermas operativas o las mermas por errores. Estas mermas ya son muy específicas, ¿sí?, de la comunicación de los empleados, tanto en cocina como en mesa. Son muy comunes estas mermas por pasar mal los pedidos, o por darle demasiado cocimiento, o por no poner atención a la hora de que el pedido se pasa a la cocina. Normalmente este tipo de mermas son imputables al personal, ¿sí? O puede ser también por el tema de que al cliente no le gustó y que no quedó satisfecho con la preparación de su alimento. Las mermas dentro del restaurante tienen consecuencias muy específicas. Dentro de las más importantes son la pérdida de dinero, ¿sí? Si tenemos mucha merma, estamos perdiendo dinero, estás echando tu dinero a la basura, ¿sí? La otra consecuencia muy importante es que perjudicamos al medio ambiente. Al tener mucha merma, generamos más gases y produce más calentamiento, además del desperdicio de alimentos que generamos en el planeta. Por eso es muy importante evitar la merma, y ahora yo te voy a dar algunos tips para evitarla dentro de tu restaurante. Tip número 1 para evitar la merma: selecciona ingredientes y proveedores de calidad. No compres barato. Hay que identificar la calidad del ingrediente para ver si va a darte el máximo rendimiento. Por lo tanto, haz siempre una comparativa de calidad y precio y selecciona la mejor calidad para la elaboración de tu platillo. Tip número 2. Almacena de manera correcta. Mucha de la merma es porque no la meten al refrigerador adecuado, la tienen en un lugar en el que se echa a perder muy rápido, hay un proceso de maduración elevado. Identifica los lugares de tu almacén donde debe ir el alimento y almacénalo de una manera correcta. Número 3. Capacita a tu personal. Debes empezar de lo básico. Si necesitas enseñarle a cortar o rebanar tus insumos, es necesario que le pongas atención. Gran parte de la merma es porque el personal no sabe manipular los alimentos. En muchas ocasiones es personal nuevo y no entiende tus procesos de preparación y elaboración. Por lo tanto, desperdician mucho material. Es muy importante que te enfoques en darles la capacitación correcta. Número 4. Analiza tu menú. Con los clientes de pronto encontramos menús muy extensos o que sirven porciones muy grandes para buscar la satisfacción del cliente. Desafortunadamente esto a veces genera que solo un grupo de platillos se vende y todo lo demás no, pero tú siempre debes tener el insumo. Por lo tanto, tenemos una compra de insumos a los que les damos poca rotación y que pasan demasiado tiempo almacenados, lo que sacrifica la calidad. También, retomando el tema de las porciones, hay restaurantes donde dan porciones muy grandes y el cliente no se las come. Por lo tanto, se desperdicia una gran cantidad de materia prima ahí. Por lo tanto, analiza tu menú, analiza la venta de tus platillos y determina si es necesario reducir o cambiarlo para poder controlar y bajar ese porcentaje de merma que tienes en el restaurante. Punto número 5. Controla el inventario. Es muy importante, el 70% de los restaurantes no controla el inventario. Por lo tanto, no saben qué compran, qué calidad compran, cuánto tienen, cada cuánto deben de comprar. Por lo tanto, es muy importante que implementes controles. Debes implementar tus stocks, debes implementar tus fechas de compra, debes identificar cuál es la materia prima que va a entrar y va a salir primero, cuáles son tus rendimientos, para que no tengas un sobrealmacenamiento o escasez de los mismos. Si tienes sobrealmacenamiento, inevitablemente tendrás merma muy elevada, y recuerda que entre más merma tienes, es más dinero el que pierdes. Finalmente, punto número 6, realiza tus pruebas de rendimiento. Las pruebas de rendimiento son aquellas pruebas donde primero pesas los insumos como los adquieres, como vienen de la tienda, posteriormente los limpias y los vuelves a pesar
para saber exactamente cuál es el rendimiento que te dará ese insumo. Esto es una cosa muy importante para poder reducir la merma. Podrás identificar los porcentajes y podrás identificar la calidad de los insumos que compras cuando haces estas pruebas. Como ven, existen muchas maneras para controlar la merma. También existen herramientas importantes como los puntos de venta. Si tú ya cuentas con un sistema de punto de venta en tu restaurante, capacítate y capacita a tu personal en el módulo de uso de inventarios para poder identificar estos problemas y poder reducir la merma de una manera más efectiva, fácil y automática. Pues bien amigos, me despido el día de hoy. Nos vemos en la próxima cápsula para darles otra receta secreta de cómo hacer crecer a su restaurante.